Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas las personas que nos sintonizan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rodolfo y Laura en este segmento de matrimonios, familia, legado. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, gracias a Dios. Aquí empezando el año, contentos, felices y dándole gracias a Dios por toda la oportunidad que siempre nos da día a día, ¿verdad? De poder hablar de su palabra, nos alimenta diariamente, de abrir los ojos, de caminar, de todo todo es bendición y pues estamos agradecidos con el Señor y muy expectantes de este año, ¿verdad? Esperamos todos, ¿verdad? Llenos de bendiciones y Dios trabajando en nosotros, mostrándonos también, ¿verdad? Aquellas cosas que tenemos que trabajar. Pero bueno, contentos, felices. Gracias a Dios. Bueno, estamos listos entonces para iniciar nuestro segmento de hoy. Claro que sí, muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días, Jorge, gracias por la oportunidad, le damos gracias a Dios porque nos da otra oportunidad de reflexionar en torno a su palabra. En esta radio online busco en ti porque el lugar donde estás no es el final y vaya que sabemos que no es el final, todavía tenemos gran trecho por andar, pero si la caminamos de la mano del Señor, esto va a ser con gozo y con alegría en el corazón de cada uno de nosotros. Para nosotros es un gusto, como ya les decíamos, que nos acompañen en su segmento Familia, Matrimonio y Familia en Plenitud, porque a eso nos ha llamado Dios, a vivir esta vida en plenitud, no bajo las circunstancias, sino en la plenitud que desciende de lo alto, en la plenitud que Él nos regala día con día. El día de hoy le hemos titulado a esta conversación, Benditas en ti todas las familias. Y bueno, como el eje central y el eje rector que nos dirige, que nos da dirección, que siempre está al pendiente de lo que nosotros necesitamos, es la palabra de Dios. Este título lo sacamos del libro de Génesis 12, versículo 3. Dice así, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un verso tan poderoso, lleno de riqueza, lleno de esperanza, de la promesa que se le da a un hombre llamado Abraham, sin H. Más adelante se le cambiará el nombre por el de Abraham, con H, en Génesis 17:5, puesto que Dios mismo lo está poniendo en el centro de la palestra a él, como referencia misma de la bendición o de la maldición, pero siempre confirmado como bendición. En este momento de la historia, Dios le dice a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ese es el verso 1 del capítulo 12 de Génesis que estamos leyendo. Es decir, le está cambiando todo, su forma de pensar, de conducirse, de dejar atrás una forma de vida. Tal vez de una seguridad, pero lo está llamando a dejar ese acomodo a las circunstancias en las cuales Abraham ha nacido y ha crecido. Pero ahora Dios le dice que se vaya de ahí, del lugar donde está su parentela, sus familiares y de muchas otras cosas más, todo lo que conlleva. Imagínate tú simplemente, nada más imagínatelo, no vamos a decir que te lo está diciendo Dios, nada más imagínate que Dios te dijera, deja tu tierra,
deja tu parentela, deja tus costumbres, deja todo, sígueme. En realidad, lo que Dios le está diciendo, como día a día Dios nos está diciendo a nosotros, en realidad lo que le está diciendo Dios es, confía en mí, en mi palabra, en mi promesa, porque toda la palabra de Dios conlleva una promesa. Todo lo que hacemos en el día de hoy repercute para el día de mañana, pero con Dios son bendiciones. Siempre nos está hablando para que entendamos, para que caminemos bajo la sombra del Omnipotente. Es una muestra, es una forma de mostrar su fidelidad hacia nosotros. Si nos está hablando, quiere decir que nos tiene en cuenta, que estamos ahí, que estamos en el hueco de su mano, que le buscamos, que le queremos adorar. Y si estamos ahí, dice, pues yo te voy a mostrar más de mi fidelidad. Eso es lo que le estaba diciendo en estos momentos Dios a Abraham. Estaba diciendo, deja, vete. Pero no es un deja, vete y a ver qué pasa, no. Es para que vivamos en la dimensión que Dios quiere, en esa dimensión en donde vamos a ser bendecidos. Veamos algunos ejemplos de los llamamientos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha llamado Él, ¿sí? Por ejemplo, vamos a considerar el Evangelio según San Marcos, cuando le dice a Simón y Andrés, en el capítulo 1, verso 16 al 18. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Andando junto al mar de Galilea, nuestro Señor Jesucristo vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ahí más adelante, en el capítulo 1 de Evangelio de San Marcos, en los versos 19 y 20, le dice a Jacobo y a Juan, los llama de la siguiente manera. Pasando de allí más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué vemos aquí? La obediencia. La obediencia de seguir. La obediencia de estar clamando en el día a día por decir, quiero tener un encuentro con Dios. Quiero que Él verdaderamente me dirija mis pasos. Quiero servirle. Quiero adorarle. Quiero caminar a la luz de su palabra. Y Dios responde, ¿verdad? Dios responde a nosotros como hombres. ¿Para qué? Para andar en obediencia y seguir una promesa. Sí, cuando el Maestro nos llama es para que dejemos nuestra forma de ser y aprendamos a ser como Él es. Y en todo llamamiento se encuentra una promesa de Dios Padre, una promesa que siempre se manifestará como una bendición. Así es. Bueno, podemos ver en los versículos que ya hemos leído, cómo Abraham totalmente deja una cultura. Él era de Ur, de los caldeos, una cultura totalmente llena de idolatría y de tantas cosas, ¿verdad? Que ahora lo podemos ver en el día a día. Y a veces lo que decías, ¿qué pasa cuando Dios nos hace un llamado? ¿Qué pasa cuando Él nos hace la invitación de seguirle? Esta obediencia que tuvo Abraham, por eso es llamado el padre de la fe. No sabía para dónde iba, no sabía qué ruta tomar, simplemente empezó a caminar. Y la fe siempre tiene que tener esto, es movimiento, es acción.
porque no podemos decir que tenemos fe y no movernos, no accionar. No, la fe siempre se tiene que demostrar con acciones, ¿verdad? Y aquí lo vemos con Abraham, él simplemente dijo, bueno, no sé a dónde me lleva, no sé a dónde voy, pero voy a caminar agarrado de la mano de Dios. Y aquí nos podemos imaginar las luchas que podemos tener ahora como cristianos cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, ¿verdad? Con la familia, todo lo que se levanta, el rechazo, la oposición, la burla, lo que ahora le llamamos el bullying, ¿verdad? Y bueno, tantas cosas a las que nos enfrentamos. Y hemos conocido a gente que tiene un llamado de Dios. Dios está llamando, ¿verdad? Y dicen, no, ¿por qué? A veces yo me quedo sorprendida simplemente porque no quieren dejar las fiestas, un ejemplo. Bueno, un ejemplo, o sea, no es de que dejen las fiestas, es en sí la cultura, ¿verdad? Toda la cultura que conlleva. Entonces dicen, no, por ejemplo, bueno, sí, las fiestas, en este caso, los que celebran muertos, Halloween a la muerte, le hacen honor, la celebran aquí en México. Bueno, quieren seguir atados a eso, no es que ahora, pero ese vacío lo quieren llenar en el corazón con esas costumbres, con esas fiestas, y muchas veces están esperando hasta todo el año para que llegue esa fecha, ¿verdad? Y aquí vemos también cuando nuestro Señor Jesucristo les hace el llamamiento a Pedro y a su hermano, ¿verdad? Simón y Andrés. Les dice, vengan porque yo los haré pescadores de hombres. Y dice que dejando luego sus redes, le siguieron. No habla de cuánto tiempo, no habla, pero es ese impulso en el corazón, esa convicción interna que tenemos para seguir a nuestro Señor Jesucristo, aunque haya oposición, porque el reino es de valientes. Sabemos que sí hay oposición, sabemos que sí hay burla de muchas veces de la familia, de los familiares, le tenemos, de los amigos, perdón, le tenemos miedo también al rechazo, a que ya no nos incluyen, ¿verdad? A que ya no por ser cristianos. Pasa eso, pero dejemos eso a un lado, el miedo. Y lo que decía, siempre hay una promesa de bendición. Dice que somos luz para esta sociedad, para esta tierra. Y así lo constatamos. Ya después la familia se acerca, porque ven, a final de cuentas, ven el testimonio, ven el comportamiento, se acercan o te encargan, oye, ora por nosotros, oye, mira, pasa esto, te piden, se acercan para que, pues ellos piensan, ¿verdad?, que uno les puede ayudar, pero pues sí, el que hace la obra es el Señor, es nuestro Padre Celestial. Y aquí en los versículos 19 y 20, dice claramente de Mateo 1, ¿sí? Dice claramente que hace el llamado a Juan, ¿verdad? Y a Jacobo, hijos de Zebedeo. Pero hay algo muy importante. Dice que ellos también estaban en una barca, ¿verdad? Pero hay aquí un dato. Estaban remendando las redes cuando pasa nuestro Señor Jesucristo. Y estaba ahí su padre. Cuando ellos dejan las redes, nos habla de la cultura del papá y nos habla de una cultura que ya está obsoleta, porque remendar una red, un remiendo se le pone, no es una compostura. Vas y dices, bueno, necesito que le pongas un cierre, se le descompuso, por ejemplo, a esta chamarra, y vas a que la compongan. Esa es una compostura. Un remiendo, pues es algo que ya está muy viejo. Voy a remendar de aquí, ya se le hizo un hoyito, voy a remendar la chamarra. Entonces, a veces seguimos con esas costumbres viejas, obsoletas, con una cultura que ya no nos sirve. Por eso la palabra nos dice, renueven la mente, seamos renovados a través de la palabra de Dios, porque a veces, como aquí está Juan y su hermano, estaban remendando, ¿verdad?, las redes. Ya no podían, esa red ya no servía.
ya estaba muy vieja, pero le seguían echando ahí una costurita y tapando por aquí, y yo creo que amarrando, y ya estaba, ya no se podía. Y a veces, si estamos en el mundo, seguimos con esas costumbres que ya están caducas y creemos que porque me dijo mi papá, mi mamá, mi abuelita, y así lo hacía mi abuelita. Y bueno, ya no vamos a hablar del mundo, de nosotros como cristianos. No queremos muchas veces renovar la mente, innovar. Lo digo, por ejemplo, hasta con un guisado, ¿verdad? No, es que así me enseñó mi abuelita. Pues sí, pero mira, es hora de aprender, de a lo mejor echarle menos grasita, de algo más sano, de cambiar toda la cultura. ¿Para qué? Porque esa cultura vieja, ¿verdad? Ya está polillada, así como estas redes, y en la barca nos metemos a la cultura, a la barca del papá, de la mamá, de los abuelos, de quién sabe quién, y queremos remendar todavía usos, costumbres en nuestra vida que ya no. Desde, y lo voy a decir, desde alimentación, desde el estilo de vida, pararnos a hacer un poco de ejercicio, todo lo que conlleva un, 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 un estilo de vida. ¿Para qué? Pues porque somos el templo de Dios y lo tenemos que cuidar nuestro cuerpo, mente, nuestro corazón, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, a veces podemos estar en la barca de los abuelos, de los papás, de quién sabe quién, remendando cosas que ya son obsoletas, que ya no sirven. Y aquí por eso les hace ese llamado, dice que ellos dejaron, ¿sí? A su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguieron. Nos tenemos que salir de toda esa cultura que aún nos sigue afectando, aún estando en el cuerpo de Cristo. Venimos arrastrando culturas que ya en este momento no nos sirven, no nos edifican, que porque mi abuelita lo hace así, que porque no, esa cultura a ellos les tocó vivir, pero nosotros una cultura de reino. Dios nos da tanto para innovar, para emprender, para trabajar, para desarrollarnos a través de la palabra, que es sabiduría, que es inteligencia. Y vivir con esa esperanza, ya no con ese estrés, con esos nervios, con ese cansancio, ya que muchas veces vamos ahí trayendo y arrastrando y seguir haciendo las cosas de la misma manera. Es parte de estar remendando esas redes. Si vimos que ya nos salió de esa forma que pensamos o que nos acostumbramos a hacerlo, los abuelos o quien haya sido, ¿sí? Porque también dice la palabra que dejemos todas esas enseñanzas que recibimos de nuestros padres, ¿verdad? Que no, pues, y estamos hablando de qué, de idolatría, de tantas cosas que vemos en el día a día. Pero nosotros ya con una mente renovada en Cristo, bajémonos de esa barca que ya les tocó vivir a ellos, pero ya a nosotros no. Los miedos que muchas veces tenemos, que no nos dejan vivir una vida en abundancia, ¿sí? Tenemos que ir enfrentando esos miedos, tenemos que ir caminando, apoyándonos del Señor. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la fuerza y animarnos y vivir con propósito para Él. Entonces, ellos tuvieron que dejar, Juan y Jacobo, la barca de su papá y seguir, dejaron de aferrarse, ¿verdad? A esas redes que ya estaban viejas, obsoletas, a esos usos y costumbres que pues nada los tenía ahí estancados. Tuvieron que salir para ir en pos de nuestro Señor Jesucristo, como parte que hizo Abraham, el padre de la fe. Sí, pues efectivamente vemos cómo Dios seleccionó a Abraham. ¿Para qué? En primer lugar, para tener una comunión con él. Dios es el que lo dirige, Dios es el que le da dirección.
Pero ese diálogo solo se puede tener cuando procuramos tener verdaderamente una comunión con Dios. Sin esa comunión con Dios es imposible tener paz en el alma para poder hallar las verdaderas bendiciones de la vida, como este ejemplo que veíamos de Simón, de Andrés, de Jacobo, de Juan. Sí, al final de cuentas eran hombres de fe, eran hombres que clamaban por Dios, eran hombres que estaban en espera de, como tú o como yo, al final de cuentas. Pero aquí también en Abraham vemos cómo Dios en su infinita soberanía da un salto cuántico. Sí, algo que para muchos de nosotros apenas es perceptible cuando le afirma que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios muestra cómo a partir de un hombre, ahora todo se vuelve más universal, pues no se limita a un pueblo, sino a toda la tierra, a todo el universo, pues del Señor es toda la tierra y su plenitud. Lo que está a punto de suceder es algo trascendental, ya que con esta promesa se incluye a todo pueblo y a toda nación. Promesa que viene a reafirmarse con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el cumplimiento de todas las promesas que tenemos en Abraham. Con ello podemos decir que Dios es la fuente de toda bendición, pues Él es quien tiene la palabra que crea y da vida, que anuncia la buena nueva, el bien que ha de operar en nosotros. Y si en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, ¿qué de especial tiene Abraham? Podríamos decir que su actitud de obediencia, como ya lo hemos comentado. Sin embargo, la obediencia no basta. Es necesario tener algo más. O sea, fe, fe. Abraham pudo haber pensado, ok, voy a obedecer, como ya me lo estabas comentando, a ver qué pasa. Total, aquí donde estoy bien. ¿Qué más puedo esperar? No, no, la verdad que no, esos son mis pensamientos. Esa no fue la actitud de Abraham. La actitud de Abraham fue de creer verdaderamente que estaba teniendo una comunión íntima con Dios, que Dios mismo estaba al alcance de su vida para relacionarse con Él, para creer en Él. Y es lo que nosotros tenemos que desarrollar, esa mentalidad de saber que verdaderamente nos estamos relacionando con Dios Padre. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, para abrirnos camino, para presentarnos confiadamente delante del trono de su gracia, para recibir dirección, para que nuestros pasos sean conocidos por Él de nuestra boca. Él los conoce, pero de nuestros pensamientos. Esa comunión que tanta falta nos hace a todos, que nos metamos en el lugar santísimo, en el lugar de su presencia, para que nos diga por dónde caminar. Hoy en día tenemos el privilegio de relacionarnos con Dios a través de su palabra, para que a través de la lectura y la meditación nos acerquemos al Padre, con la intención de que Él nos hable. En la medida en que tomamos en consideración su palabra, Dios empieza a transformar nuestras vidas cuando le creemos y cuando decidimos poner por obra su palabra. No conocimiento, sino revelación para cada una de nuestras vidas. Cuando decidimos poner la mano en el arado y no volver atrás, pero para que esa decisión se encuentre firme en nosotros, debemos de tener la actitud de Abraham, de Simón, de Andrés, de Jacobo, de Juan y de muchos otros personajes en la Biblia que se nos relata
cuál fue su caminar delante de Dios. Una actitud que vemos inaugurada con Abraham, basada en la fe, viendo como al invisible. Parecía una contradicción. ¿Cómo es ver al invisible? Nosotros no vemos, no andamos por vista, sino andamos por fe, porque sabemos que nos relacionamos con Dios y Dios es el que nos habla, sabiendo que es la certeza, aquello que no se ve, pero que la tenemos, que Dios la pone en nuestro corazón. Abraham a Dios no lo vio, pero le creyó. A Dios lo escuchó, le obedeció, le siguió y caminó con él, como lo reconoce en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pues bueno, sí, si tú estás escuchando este mensaje, Dios nos habla al corazón en todo momento. Sí, te han invitado, ¿verdad? Para que reconozcas a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, pues adelante, así como estos hombres y que vemos en estos varones que vemos aquí en la palabra de Dios, cómo obedecieron a ese llamado para recibir esa herencia, ¿verdad? Y nosotros tenemos herencia con Cristo, una vida eterna. Y empezamos a vivir la vida eterna aquí en esta tierra, con sus bendiciones y sus bendiciones, esa prosperidad que solamente nos puede dar Él en el alma. Cuando nuestra alma prospera, cuando va dejando, ¿verdad? Todas esas redes que ya no nos sirven, todos esos resentimientos, todas esas personas, todo lo que tenemos que dejar en nuestro caminar por esta tierra para vivir en libertad y para vivir en plenitud. Y porque esa promesa ya se cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos benditas las familias en Él. Y así debemos de caminar con esa mentalidad de que somos benditos en Él. Tu matrimonio es bendito, tu familia, tus hijos son benditos a través de la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue por un hombre obediente al llamado. Que nuestra confianza esté en nuestro Padre Celestial, porque pues Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Bueno, y pues le vamos a dar entrada triunfal al Rey de Reyes en nuestra vida, ahora y para siempre, o solo por algún día y en algún lugar. Te invitamos a gozar de esa bendición con el único Dios sabio, quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en su voluntad está el seguir bendiciéndote a ti y a toda tu familia, a todas las familias. Y cerramos con el título que le pusimos a esta conversación. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que Dios nos acompañe. En Cristo Jesús, quien es nuestro Redentor y quien nos acercó al Padre para que le sigamos adorando. Pues este es el mensaje. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día, ahora y para siempre, de la mano de nuestro buen Dios.